te alcanzaré con mi fe. Y voy a tratar de compartir algo básico, lo más simple posible, pero creo que nos va a ayudar para poder conectarnos con los propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. Hace años amaba sacar cosas de la palabra y, por decirlo así, buscar revelación y toda la palabra es revelada y lo que Dios me habló a través del tiempo es que entre más simple se haga el mensaje, viene mayor revelación del mensaje. Porque si no entendemos, no vamos a poder responder al mensaje de la palabra. Y una de las áreas donde hay mayor confusión dentro del cuerpo de Cristo es en el ministerio profético. Es un ministerio que se ha hecho muy místico porque personas no lo han entendido o no lo hemos entendido, y tratamos a las personas proféticas como si fueran algo fuera de serie. Pero ningún ministerio o ninguna persona es mejor que otras personas. Todos tenemos el mismo precio, fuimos comprados con la misma sangre del Cordero de Dios. Tenemos funciones diferentes, tenemos asignaciones diferentes, pero todos valemos el mismo precio. Cuando hablamos de lo profético, a veces creemos que el oír la voz de Dios es solamente para los profetas, que es solamente para alguien llamado con un llamamiento profético. Pero la Biblia dice que todos podemos profetizar uno por uno para que todos aprendamos y todos seamos exhortados. Primera de Corintios 14:31, porque pueden profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hechos 2, cuando el apóstol Pedro se pone en pie y había confusión porque estaban experimentando lo que conocemos como el día de Pentecostés. Estaban los discípulos unánimes en el aposento alto y de repente se oye un estruendo, se les reparten lenguas repartidas como de fuego y empiezan a haber una convocación y algunos estaban viviendo la experiencia ellos mismos, pero otros que fueron convocados trataban de entender lo que estaba ocurriendo, y el apóstol Pedro se pone en pie y trae una explicación. Yo le llamo revelación apostólica, que conecta la revelación profética, la revelación que los profetas han hablado, y puede traer una interpretación o una revelación cuando está ocurriendo o de cosas que están ocurriendo. Y vemos cómo en el libro de los Hechos hay algunos casos donde se juntan consejos de apóstoles o se junta el consejo de apóstoles para llegar a una conclusión o traer un balance o un alineamiento, y terminan diciendo: con esto concuerdan las escrituras, siempre llevándonos a la verdad absoluta, llevándonos a la palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro se pone en pie y explica la experiencia que tuvieron en lo que conocemos como el Pentecostés, y dice: esto fue lo dicho por el profeta Joel, y dice Dios, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice: y sus hijos y sus hijas van a profetizar, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños, y de cierto o verdaderamente sobre mis siervos y sobre mis siervas voy a derramar de mi espíritu, y ellos van a profetizar. Vemos cómo empieza a hablar de una generación profética por causa de la presencia del Espíritu de Dios en su vida.
en Proverbios 1:23 dice: vuélvanse a mi reprensión, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les voy a dar a conocer mis palabras. En Isaías habla que las palabras del Señor van a abundar en nuestra boca, en la boca de nuestros hijos y en la boca de los hijos de nuestros hijos, porque hemos sido llamados a una relación con Dios, y dentro de esa relación Él nos ha dado un ojo para ver y un oído para oír y un corazón para entender, para poder nosotros caminar verdaderamente, como dice la Biblia: los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces lo profético no tenemos que permitir que se haga algo místico en nuestras vidas. Y de hecho ningún ministerio, la Biblia dice que tengamos a los hombres como servidores de Dios, por medio de los cuales hemos creído. Algunos nos toca sembrar, algunos nos toca regar, pero el crecimiento lo da Dios, y en todo sea Dios glorificado y exaltado, y que Él sea el centro de todo lo que hacemos en todo tiempo. Pero quiero poner un poco de fundamento acerca de lo profético, conectándolo con la fe, ya que el nombre del aniversario lo titularon El Poder de la Fe. Y el día jueves empecé hablando de 2 de Corintios 5:7, nos dice: porque por fe caminamos, no por vista. Dice, pues vivimos, otra versión dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ahora, nosotros vamos a creer y vamos a recibir en la proporción en la que nosotros desarrollemos un oído para escuchar lo que Dios dice en nuestras vidas. Jesús le dijo a sus discípulos: miren bien cómo escuchan, porque en la forma o en la proporción que ustedes escuchen, les va a ser añadido. Atraemos cosas a nuestras vidas de acuerdo a la proporción en que nosotros escuchamos. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra ahí en Romanos 10:17 es la palabra, no logos, pero la palabra rema, la palabra inspirada por Dios. No solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y cuando nosotros tenemos mucha atención de cómo escuchamos y qué escuchamos, eso va a afectar lo que nosotros recibimos o lo que nos es añadido en nuestras vidas. Y un ejemplo es en el libro de Hechos capítulo 19, donde Pablo llega a Éfeso, y en Éfeso encuentra un grupo de discípulos. Por definición, la palabra discípulo es alguien que ha tomado la decisión de poner su mano en el arado, no voltear hacia atrás, alguien que ha renunciado a todo lo que es y ha hecho un compromiso de seguir al Señor en sus enseñanzas. Y Pablo encontró un grupo de discípulos, y lo primero que Pablo les dice es: recibieron el Espíritu Santo cuando creísteis, o cuando creyeron. Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Obviamente cuando Pablo les preguntó porque él discernió algo en ellos, y él hizo preguntas. Él no asumió, pero él preguntó para tener información de ellos, y les preguntó, y la respuesta de ellos fue: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Y Pablo los instruye diciéndoles que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero que el mismo Juan había dado testimonio de uno que venía después de él, que los iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y Pablo, después de que los instruye, impone las manos sobre ellos, y después de la instrucción viene una impartición basada a la información que ellos recibieron en su hombre interior. Miren bien cómo escuchan, porque en la medida que ustedes escuchen, les va a ser añadido.
Dios todo lo que hace, lo hace por medio de anunciarlo, por medio de declararlo, por medio de la palabra. En el libro de Amos dice que no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hay cosas que se paralizan, hay cosas que no vendrán a nosotros si no tenemos un conocimiento claro acerca de las verdades de Dios. En el libro de Oseas también dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, y Él vendrá a nosotros como lluvia. Habla de que el conocimiento provoca visitaciones o atrae cosas a nuestras vidas, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué quiero tocar el poder, la fe con lo profético? Lo profético no va dirigido a nuestro ayer, no va dirigido a nuestro presente, pero lo profético va dirigido a nuestro mañana o hacia nuestro futuro. Dentro de una palabra profética puede haber palabra de ciencia, y la palabra de ciencia es un fragmento de la mente y corazón de Dios que tienen que ver con algo del ayer o del presente. Puede haber palabra de sabiduría, que viene siendo una instrucción que nos va a llevar a experimentar una sanidad, un rompimiento, nos va a llevar a experimentar una liberación. Pero lo profético en sí, lo profético no tiene que ver con el ayer, no tiene que ver con el ahora, tiene que ver con el mañana. Porque no hará nada, quiere decir, Dios no va a hacer nada sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero estamos viendo una generación profética que se va a levantar, que va a ser como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que va a afinar su oído, va a aprender cómo escuchar la voz de Dios, para que de esa manera pueda caminar en esa dimensión profética en la cual Dios los ha llamado a caminar. Pero lo profético tiene que ver hacia el mañana, tiene que ver hacia el futuro. Y siempre lo profético va a venir a la vida del hombre para consolar, para edificar y exhortar, que quiere decir animar o motivar a caminar hacia el frente. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Jeremías nos lo dice, Jeremías 29:11: porque yo sé los planes, los pensamientos, las intenciones que tengo acerca de ustedes, y son pensamientos de bien y no de mal. Me gusta una versión en inglés traducida al español que dice: para darles un futuro y para darles una esperanza. Y Dios anuncia las cosas finales desde el principio o desde la antigüedad. En Isaías habla en el capítulo 46, a lo mejor la leemos ahorita, pero nos enseña que Dios desde el principio o desde la antigüedad anuncia siempre lo venidero antes de que empiece. Porque hemos sido llamados a un plan y a un propósito, y hemos sido llamados para caminar en obras que Dios tiene preparadas desde antes de la fundación del mundo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra que Él ha preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Lo profético no es intencionado para provocar temor, duda, inseguridad, pero es para afirmarnos y edificarnos en Dios. Es para consolarnos en medio de los procesos que estamos pasando.
es para traer exhortación, motivación. Hay verdades eternas, hay verdades absolutas en las cuales no necesitaríamos una palabra profética. Por ejemplo, la sanidad de un hombre, de una mujer, la voluntad perfecta de Dios es muy obvia. No ocuparíamos una palabra profética. Una sanidad por su llaga, nosotros ya fuimos curados. Nosotros nos afirmamos y reclamamos esa promesa en nuestras vidas. La voluntad del Señor hacia nuestra economía es obvia. Él, siendo rico por amor a nosotros, se hizo pobre para que por medio de su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. Y hay verdades absolutas en la palabra. Y el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, en la cual tenemos que estar atentos, porque esa palabra es lámpara. Cuando hablamos de lámpara, hablamos de iluminación, hablamos de luz para poder caminar, no en tinieblas, no en ignorancia, no sin saber hacia dónde nos dirigimos, pero hablamos de tener alumbramiento para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Pero voy a leer unas escrituras que quiero leer para establecer un poco lo que estoy hablando. Segundo de Corintios 5:7, vuelvo a repetir, la leímos el día jueves. Dice: porque por fe andamos, no por vista. Ahora, la fe es determinada por lo que nosotros escuchamos. Toda palabra va a producir una visión en el corazón de los hombres. Cuando Jezabel habló acerca de Elías, ella le mandó a decir que mañana a la misma hora le iba a ocurrir o a pasar en la misma manera que le había ocurrido a los falsos profetas. Y la Biblia nos enseña que Elías, al ver el peligro, ¿al qué? ¿No hubiera sido mejor que dijeran Elías al oír del peligro? Pero la información que se le dio a Elías pintó un panorama o puso una visión en su corazón donde él empezó a mirar. Una palabra siempre va a poner una imagen en nosotros. Y esa palabra, dependiendo cómo sea interpretada, vamos a tener nosotros una revelación correcta o incorrecta. Pablo dijo que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Y dijo que los misterios de Dios son la sabiduría oculta de Dios. Cosa que ojo no ha visto, oído no ha oído, cosa que no ha subido al corazón del hombre, cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y son cosas que Dios tiene preparadas para nuestra gloria, dice en la Biblia. Pero son cosas que son sabiduría oculta de Dios, son misterios. Y detrás de cada misterio o de la sabiduría oculta de Dios, siempre hay una estrategia para podernos llevar a la plenitud y conectarnos con las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Tenemos que recordar que Él es un Dios bueno. Tenemos que recordar que Él nos ha amado con un amor eterno, que no tiene comienzo, que no tiene fin, que Él conoce nuestros procesos, Él conoce nuestro caminar, Él conoce nuestras debilidades. Por eso el Espíritu de Dios fue dado a nuestras vidas, para ayudarnos en medio de nuestras debilidades, para interceder por nosotros, para que nosotros podamos tener el rompimiento, o podamos tener victoria, para que podamos vencer las cosas que no podemos vencer por nosotros mismos, por medio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero las palabras van a producir
una visión en nosotros, y Pablo lo dijo de esta manera, y llamo esta frase, habla sobre la salvación, pero si se aplica para la salvación, el principio lo podemos aplicar en diferentes áreas de nuestras vidas. Y Pablo dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y Pablo dice, y esta es la palabra, no de temor, pero de fe que nosotros predicamos. Es una palabra de fe que produce justicia y salvación. Cuando hablamos de la justicia de Dios, hemos sido nosotros hechos la justicia de Dios por medio de Cristo Jesús. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún ser humano se puede justificar a sí mismo por sus obras delante de la presencia de Dios. Nadie puede decir, Dios hizo en mi vida esto porque yo hice esto. Eso ya sería un intercambio, eso ya sería pagar por algo. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y Pablo dijo que no ignoremos su benignidad, su bondad, su misericordia, que es la que nos lleva al arrepentimiento, que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia, al lugar donde recibimos lo que nosotros no nos merecemos, y que en ese lugar de gracia, en ese trono de gracia, podemos recibir ayuda en medio de cualquier problema. Cuando lo profético viene a poner temor, tenemos que analizarlo en nuestras vidas, porque todo aquello que no proviene de fe es pecado. Y Dios siempre va a enviar una palabra. Escucha, Dios siempre va a enviar una palabra. Dice en Salmos, en su angustia clamé al Señor y Él envió su palabra. Y el que Dios enviara su palabra fue con el propósito no de condenar, no de asustar, no de derribar, pero envió su palabra y los sanó y los liberó de su ruina, de cualquier situación. Tenemos el Dios que tiene el poder de decir, si tú me das tus cenizas, en cambio de tus cenizas, yo voy a darte gloria. Por tu confusión, yo te voy a dar una doble porción de honra. Tenemos que entender lo que se obtuvo en la cruz del Calvario y de decir, Señor, tú tienes una buena palabra que está ungida para mi vida. Jesús mismo abrió el libro del profeta Isaías. Y lo primero que dice es, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Él me ha ungido, Él me ha capacitado, me ha habilitado, ha puesto en mí la gracia para poder predicar, no malas noticias, pero buenas nuevas a los pobres. Una palabra que te va a motivar y te va a inspirar. ¿Sabes por qué yo quiero servir al Señor y por qué lo sirvo y por qué lo hago por amor y por qué hago lo que estoy haciendo? Porque cuando los hombres dijeron no, Él dijo sí. Cuando los hombres decían tú no calificas, Él dijo, Ricardo, yo tengo un plan para tu vida. Ricardo, aunque tu padre y tu madre te hayan abandonado, yo te voy a levantar, yo te voy a hacer habitar en una familia. No tienes la educación necesaria, pero yo voy a poner mis palabras en tus labios. No tienes la fuerza, pero yo en ti, por medio de ti, te voy a dar victorias en áreas en tu vida, alrededor de tu vida. Vienes de un trasfondo de mucha necesidad, pero voy a quebrantar el espíritu de pobreza y te voy a utilizar como un trofeo para quebrantar la pobreza en la vida de otros.
Y dije, Señor, ¿cómo tú vas a hacer esto conmigo, Señor? Señor, yo he sido malo, yo he sido cruel, yo he sido de esta forma, de aquella forma. Señor, lo que yo quiero hacer, yo quiero responder a tu amor, yo quiero responder a tu bondad, a tu misericordia, porque la unción nos habilita para dar buenas nuevas, para soltar una palabra, escucha, una palabra que va a tener una respuesta en medio de cualquier situación o en medio de cualquier problema. Es lo que yo amo de lo profético, que no ve el ayer, no ve mis errores del ayer, no ve mi presente, mi condición actual, pero mira lo que Dios ha pensado y ha intencionado y ha planificado desde antes de la fundación del mundo para mi vida y para tu vida. Repite conmigo, una palabra de fe. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 en la Nueva Biblia de los Hispanos dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, versículo 18, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Isaías 46:9, acuérdense de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Me gusta lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas. Si nosotros nos sentáramos y empezáramos a recordar nuestro caminar en esta tierra hasta el punto donde nos encontramos, y podemos ver aún las áreas más oscuras de nuestras vidas, va a ser evidente que la mano de Dios estuvo ahí de una forma o de otra forma. Porque la Biblia dice que hay ángeles que son asignados para aquellos que hemos de heredar la salvación. Y Dios, dentro de su propósito, nos cuida, nos guarda, nos protege. Aun cuando nosotros, sin conocerlo, hicimos errores y anduvimos en camino de muerte, en camino de perdición, cuando éramos enemigos de Dios, Él tuvo misericordia de nosotros. Ahora que somos hijos, calificamos para conectarnos con la herencia que Él tiene para nosotros, que Él ha preparado desde antes para que nosotros la recibamos. Pero está conectado en la forma de oír. Siempre el enemigo va a venir a decir que viene algo negativo para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras congregaciones, para nuestras naciones, pero en el corazón de Dios, escucha, en el corazón de Dios está un amor hacia la gente, y su voluntad es que ninguno se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Es un Dios bueno. Pero repito conmigo, Dios anuncia lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Hay una palabra, una promesa que Dios ha hablado a tu vida. Y la razón por la que Dios habló la palabra, la promesa, desde antes, es porque Él habita en la eternidad. Dios es santo, tú eres santo, Él es santo, Él habita en la eternidad. Pero dentro de la eternidad en la cual Él habita, Eclesiastés nos dice que Él ha puesto eternidad en el corazón de la gente. Y esa eternidad que Él ha puesto en el corazón de la gente es el propósito eterno de Dios en el corazón de la gente. Dios le dice a Saúl: Saúl, yo quiero que te quedes conmigo esta noche. Mañana te voy a despachar y te voy a descubrir lo que hay en tu corazón. Si hoy en día un profeta nos dijera: voy a descubrir lo que hay en tu corazón, no voy. ¿Será? ¿Me irá a decir de esto, de aquello, del otro? ¿Qué me va a descubrir? Y cuando Saúl se levanta y lo ve, Dios le descubre lo que había en su corazón. Y lo que había en su corazón, Saúl no lo sabía, su padre no lo sabía, las personas que estaban a su alrededor no lo sabían, porque la eternidad que Dios pone en el corazón de los hombres, Él la esconde en el hombre para que tengamos, como dice Pablo, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Nadie se hubiera imaginado que el Mesías estuviera escondido en un carpintero, que el libertador estuviera escondido en la casa de que tenía cautivos y oprimidos al pueblo de Israel. Cuando Dios le habla a Ananías: Ananías, tengo una instrucción para ti. Quiero que actives el propósito de un hombre que he escogido, que va a ser una herramienta tremenda. Hablando de Pablo, él dice: Señor, a mí se me hace que te equivocaste. He oído muchas cosas acerca de este hombre. No, tú ve, porque instrumento útil, escogido, es para mí. La eternidad de Dios depositada en los hombres, que por medio de la revelación profética viene a descubrir lo que Dios ya anunció desde el principio, que será en un día, que será en un tiempo. ¿Cómo olvidar cuando Dios empezó a hablar de terrenos, cuando en lo natural era imposible poder comprar un terreno? ¿Cómo poder entender que Dios te habló de naciones donde posiblemente en tu niñez y en tu juventud no podías viajar por causa de la condición económica o por causa del estilo de vida en que se vivía? Y de repente se abre África, se abre India, se abre Brasil, se abre España, se abre Estados Unidos, se abre Guatemala, se abre, ahorita se van a abrir Ecuador, se va a abrir Paraguay, se va a abrir Panamá, se va a abrir Canadá, se va a abrir diferentes estados de los Estados Unidos. ¿Cómo entender la eternidad de Dios depositada en los hombres? Saúl, su propio padre: vete a entretener a buscar las asnas.
Si su padre supiera que él iba a ser el primer rey, que había un reinado dentro de él, no lo hubiera expuesto, le hubiera dicho: siéntate aquí, te voy a instruir, te voy a dar el mejor conocimiento que haya en mí, porque tú vas a ser el rey que va a ir delante de nosotros. Tú vas a ir el rey que vas a estar dirigiendo el ejército, los ejércitos. Tú eres el rey que llevarás a la nación a conquistas, a victorias. El pequeño David, menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos, menospreciado por las personas a su alrededor. El mismo rey lo menosprecia al verlo, y el mismo profeta, cuando es enviado para ungirlo como rey, lo ve y le dice: Señor, pero es hermoso, es tierno, ¿estás seguro que es este? Y Dios le dice: no mires su apariencia, porque yo no veo lo que ve el hombre, porque hay eternidad en el corazón de los hombres. Y esa eternidad viene a ser descubierta por medio de lo profético. Y es una buena revelación. Es una palabra de fe que nos va a levantar y va a decirnos: he sido llamado no para caminar en la condición que estoy, pero Dios tiene un llamado, tiene un propósito. Así como Pablo llegó a decir que había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Y él sabía que había un propósito. Y él dijo: yo quiero alcanzar aquello para lo cual yo he sido alcanzado. Él sabía que había un Dios que tenía eternidad en el corazón de los hombres, que esa eternidad en los corazones de los hombres se iba a descubrir para entrar en ella. Yo recuerdo hablando algunos años, apóstol Acuña, que Dios te dice que te va a abrir España, que hubo un tiempo que habías estado, y momentos después tú en el teléfono y te llamaron de España, y pudiera dar testimonio tras testimonio de personas o de experiencias que he tenido por medio de lo profético. Y lo profético siempre viene a revelar la mente y corazón de Dios. Y vuelvo a repetir: no va al pasado, no va al presente, pero va a lo que Dios ha hablado desde la eternidad. Y Dios anuncia las cosas. En otras palabras, Dios dice: yo tengo un plan para ti. Nadie lo puede matar, nadie lo puede quitar. Pueden venir circunstancias, puede venir oposición, se pueden levantar gigantes, se puede levantar oposición, puede ser visitado por el mal, pero mi propósito se va a cumplir, se va a establecer en tu vida. Porque su palabra no puede regresar a él vacía. Tiene que ejecutar, tiene que llevar a cabo aquello para lo cual fue enviado. Repite conmigo: lo profético no viene a intimidarme, pero viene a activar la fe de Dios en mi vida. Dios es bueno. Me quedan como 10 minutos o 5 minutos. No, 5. Ni tú ni yo, 8. Vamos a ir a 1 Timoteo 1:18. Tenía varias traducciones, pero voy a leerlo de una traducción que encontré esta mañana, que se llama La Biblia en inglés básico. The Bible in Basic English. Iba a leer otras, pero esta me gustó la traducción. Dice: esta orden, Pablo hablándole a Timoteo, esta orden te doy a ti, Timoteo, mi hijo, en armonía con las palabras de los profetas acerca de ti, para que por ellas puedas ser fuerte, pelear la buena batalla, mantener la fe y ser consciente de hacer las cosas bien. Para algunos que al no hacer estas cosas, han salido mal en relación con la fe. El poder de la fe está conectado a lo profético. Toda la fe, escucha, toda la fe que se originó
en los hombres que experimentaron conquistas fue originada en una palabra de Dios para sus vidas. Viene Dios a un hombre, voy a usarte como ejemplo, pero esto no es una realidad. Viene a un hombre de edad avanzada y le dice: te voy a hacer un padre de naciones. De tus lomos, de tu simiente, o a través de tu simiente voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Y cuando esa palabra viene, la condición de Abraham era una condición donde en lo natural él no tenía la habilidad o la posibilidad de que ni siquiera una pequeña porción de esa palabra se cumpliera en su vida, porque era un hombre estéril. Y la Biblia dice que él peleó esperanza contra esperanza. La esperanza está conectada a la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces él peleó esperanza contra esperanza y no consideró su cuerpo como ya casi muerto, pero se fortaleció dando gloria a Dios, por lo cual le fue contado por justicia. Y Dios lo nombra, o es conocido, lo conocemos como el Padre de la fe. Cuando hablamos de un hombre que fue conocido como el hombre, el Padre de la fe, quiere decir que fue el hombre utilizado por Dios para engendrar o dar a luz una dimensión de Dios en la tierra. Pero la fe vino. Y cuando vino la fe, vinieron momentos difíciles. Señor, veo que me estás bendiciendo, veo que estás haciéndome bien, pero tengo un siervo que está cerca de mí, pero Señor, yo no quisiera que un siervo heredara, yo quisiera que fuera uno de mis hijos, alguien que salga de mis lomos, alguien que tenga mi semilla, alguien que tenga mi ADN, alguien que pueda cumplir tu esencia, que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Alguien que pueda tomar la estafeta y pueda caminar y pueda avanzar, llevando lo que he comenzado a una nueva dimensión, a un nuevo nivel, que pueda tomar algo donde a mí se me acabó la fuerza y yo pueda decir: es tu tiempo, y mientras me quede vida te voy a ayudar con sabiduría, con oración, con consejo, pero voy a estar ayudando, te voy a estar haciendo cualquier cosa para apoyarte. Y Dios le dice: Abraham, sal. Estás muy encerrado en lo que está en tu presente. Sal del lugar donde estás. Alza los ojos y mira las estrellas. Si tú las puedes contar, así será tu descendencia. En otras palabras, lo que yo voy a hacer no puede producirse por una fuerza natural, no puede producirse por un esfuerzo humano, porque no es con ejército, no es con espada, pero es a través del Espíritu de Dios. Y siento que Dios va a ensanchar tu ministerio y muchos ministerios que están aquí, pero va a ser algo producido por el Espíritu, porque lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando el ángel se le aparece a María y le dice que iba a quedar encinta, le habla de otra imposibilidad. La primera reacción de ella fue: pero ¿cómo se va a llevar a cabo esto si yo no conozco varón, no tengo la influencia de un hombre? Le dijo: la sombra del Altísimo te cubrirá. Pero el Espíritu, repite conmigo, pero el Espíritu producirá en ti lo que los hombres no pueden producir.
Dios me dio una palabra personal. Y esta palabra personal, siento que muchos la pueden agarrar para sus vidas. Dice la Biblia que en el año primero o tercero, no recuerdo bien, estoy parafraseando, para que se cumpliera la palabra dicha por el profeta Jeremías, Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Escucha, cuando Dios da una palabra profética, Él despertará, movilizará cualquier cosa para que se cumpla la palabra o la promesa que Él nos ha dado. Yo siento que Dios me dijo: Ricardo, voy a despertar el espíritu de muchos en las naciones para cumplir lo que yo te he dicho a través de los tiempos. Vas a entrar a un tiempo de un despertar, donde en ese despertar vas a poder experimentar que me voy a mover en la vida de otros para poder cumplir en tu vida lo que yo te dije que iba a hacer. Y siento que esa palabra la podemos recibir muchos para decir: Señor, tú tienes el poder de despertar la persona que tiene los recursos para la edificación, para la construcción. Tú tienes la persona que tiene el auditorio que yo necesito. Tú tienes la persona que tiene los recursos que yo necesito. Tú tienes la gente que tiene lo que yo necesito. Tú tienes la transportación, los medios, cualquier cosa que yo necesito para que se pueda cumplir la promesa que tú has hablado a mi vida. Viene un tiempo de cumplimiento de promesas en formas donde nos vamos a sorprender. Porque seremos sorprendidos por Dios. Dos ejemplos para terminar. José en prisión desarrolla una relación con el copero y el panadero y les descubre o les revela los sueños a ambos. Y cuando el copero es sacado de la cárcel para ser restituido a su oficio, le dice José: cuando vayas delante de Faraón, no te olvides de mí. Y pareciera que se le olvidó. Pudiéramos decir que injusticia. Pero no era el tiempo, porque el tiempo de abundancia estaba determinado para un tiempo, y venía un tiempo de escasez para otro tiempo, y el plan de Dios para la vida de José era levantarlo como un administrador en medio de un propósito para poder alimentar y suplir a las naciones. Pero cuando llegó el tiempo que Dios iba a enviar, el tiempo de abundancia, Dios envía sueños a Faraón y despierta o trae a memoria a la vida del copero a José. Ahora que dices eso, yo recuerdo que cuando yo estaba en la prisión, había un hombre que interpretó dos sueños, y en los dos sueños tú estabas, tu decisión estaba en medio de los dos sueños. Tenemos que ver esto. ¿Qué hora son? 3 minutos. Tenemos que ver esto. José
estaba esclavo y preso. Pero la esclavitud y la prisión, escuchan, no era su juicio, pero era el lugar de protección para guardarlo para el tiempo asignado, para que él pudiera manifestarse o darse a luz lo que Dios le había hablado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Tengo que salir. Gracias, apóstol, gracias, pastora. Lo que Dios puso a orar en esta mañana es que se quebrante cualquier temor por cualquier reporte negativo o por cualquier palabra a través de los tiempos que haya puesto temor en nuestras vidas. Quiero que repitas conmigo: Señor, los planes que tú tienes para mí son de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Te doy gracias por la eternidad que tú has puesto en mi corazón. Oro que tú me des espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo, para que los ojos de mi entendimiento me sean abiertos y pueda entender, pueda comprender cuál es la esperanza a la cual tú me has llamado, Señor, para que yo pueda encontrar mi herencia en medio de los santificados. Yo vengo quebrantando, Señor, cualquier reporte negativo, cualquier palabra que haya inspirado temor, que haya inspirado duda, que haya inspirado desconfianza, que nos haya llevado, Señor, a tener temor acerca de ti o acerca de los planes que tú tienes acerca de nosotros, Señor. Padre, tu palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú nos darías buenas cosas y tú darías tu Espíritu Santo, Señor, a todos aquellos, Señor, que te lo pidamos, Señor? Padre, oro que venga una revelación de tu bondad, Señor, que nos lleve, Señor, a responder a ese amor con gratitud, Señor. Como dice el libro de los Hebreos, así que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud, y que por medio de esa gratitud podamos servirte, Señor. Padre, queremos servirte por gratitud, Señor, no por temor, no por miedo, no por inseguridad, no por dudas, Señor, pero decreto, Señor, que viene un tiempo donde vamos a tener tanta revelación de tus propósitos eternos para nuestras vidas, y por medio de esa revelación vamos a entrar a tu reposo, Señor. Vamos a descansar en ti, Señor. Vamos a esperar en ti. Como dijo el salmista: Señor, recuérdate de la palabra dada a tu siervo. En ella me has hecho esperar, Señor. Ella es mi consuelo, Señor. Ella es mi esperanza, Señor, en el tiempo de aflicción, en el tiempo de la prueba, Señor. Cuando veo que viene persecución, cuando veo que vienen críticas, cuando veo que viene adversidad, Señor, yo me acuerdo que hay una palabra que tú hablaste acerca de mí, Señor. Y tus palabras, tus promesas son en ti sí y amén, Señor. Padre, glorificamos y honramos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él merece toda honra y toda gloria. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe